Dios te bendice, mi estimado amigo y hermano, que nos ves por internet, y tú que vives en la ciudad de Culiacán, mi estimado amigo y hermano, quiero decirte el día de hoy que Dios es bueno, que Dios no castiga con el mal. Nunca te dejes guiar por lo que te dicen otras personas sin que tú lo escudriñes personalmente. Es importante analizar lo que alguien nos dice desde un púlpito. Es importante analizarlo para saber si realmente es lo que Dios ha estipulado para la humanidad, para saber realmente si es la voluntad de Dios. Estamos viendo un tema que se llama ¿por qué los creyentes mueren a corta edad? ¿Por qué los hijos de Dios mueren a corta edad? Y es importante entender, mi estimado amigo y hermano, que Dios es bueno y ha sido bueno por todas las generaciones. Él no manda enfermedades, Él no manda males. Lo único problema que ha habido, el único problema que ha habido en las religiones es que no han profundizado en la palabra de Dios, no han escudriñado las Escrituras para poder entender perfectamente la voluntad de Dios. Si bien es cierto, el Espíritu Santo les ha revelado, pero si ellos no escudriñan, jamás el Espíritu de Dios va a poder revelarles algo cuando no se ponen a profundizar en las Escrituras. Y la mayoría de los errores doctrinales, la mayoría de los errores de las religiones que se han establecido en base a una sola traducción bíblica, a entender y comprender que lo que dice una sola traducción bíblica es lo correcto. Mi estimado amigo y hermano, yo te quiero decir el día de hoy que cuando viene una enfermedad a un familiar tuyo, a tu vida, cuando viene un accidente y se muere algún ser querido, no es Dios el que lo envió ese accidente, no es Dios el que enfermó a tu familiar o a tu hijo, no es Dios el que mató y destruyó a tu hijo. Dios no puede enviar enfermedad, Dios no envía cáncer. Por eso yo quiero decirte que estaba ya escrito en las Escrituras bíblicas que en estos tiempos iba a haber una manifestación de gente que a lo bueno le iba a decir malo y a lo malo bueno. Quiero llevarte a la escritura de Isaías capítulo 5 en el verso 20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Entonces yo quiero decirte, mi estimado amigo, que no podemos decir que Dios es el que envía enfermedad, que Dios es el que manda los accidentes, porque ya estaba escrito en Isaías 5:20 que iba a haber personas que en los postreros tiempos iban a decir que de las tinieblas iban a hacer luz y de la luz tinieblas. Dios es luz, dice en la palabra de Dios que Dios es luz, pero hay muchos que esa luz la quieren hacer tinieblas cuando establecen y señalan que Dios es el que envía las enfermedades, que Dios es el que envía los accidentes. Yo te quiero decir, amigo, el día de hoy, que Dios es bueno y Dios no te puede probar con una enfermedad, con un cáncer, para después darte la gloria, para después sacarte del desierto. Por eso el día de hoy vamos a ver que Dios es bueno, y muchos han establecido, precisamente, y dicen que Dios es bueno. Muchas religiones, muchos religiosos, muchos creyentes, muchos que se dicen que son cristianos, a lo mejor tienen un evangelio de salvación, pero el evangelio, la herencia completa de Dios no la han establecido todavía en la tierra. Por eso está escrito en la Escritura que Dios es amor y en Él no hay tinieblas. Muchos dicen que Dios es amor, pero también dicen es fuego consumidor. Y ellos han establecido por fuego consumidor como si Dios fuese al que anda en pecado, al que anda de alguna manera no de acuerdo a su voluntad, que Dios les envía fuego, que Dios los destruye. Pero yo quiero aclararte el día de hoy, mi amigo, que Dios es bueno, y quiero llevarte una cita bíblica para demostrarte. Cuando en la Escritura se dijo que Dios era fuego consumidor, no significaba que Dios destruía o que Dios mataba. Para eso quiero que leamos lo que dice Hebreos capítulo 12 en el verso 29. Dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Pablo estaba hablando aquí en la epístola a los Hebreos, se estaba refiriendo a un texto bíblico que viene en el Antiguo Testamento. Estaba referenciando, haciendo referencia a algo que ya estaba escrito. No es que Pablo estuviera diciendo que Dios estaba destruyendo con su fuego. Simple y sencillamente fuego consumidor es lo que se veía en el monte Sinaí. Y para eso te quiero demostrar con una cita bíblica que viene en Deuteronomio capítulo 4 en el verso 24. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces
¿Qué significa fuego consumidor y Dios celoso? Pues para eso tenemos que analizar el contexto bíblico de lo que nos habla el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, 5 y otros capítulos de ahí, para poder que tú entiendas, mi amigo y hermano, por qué se decía que Dios es fuego consumidor. No se decía que Dios era fuego consumidor porque destruía o mataba o asesinaba o caían muertos ante su presencia. No tiene nada que ver el fuego consumidor del que se habla la Biblia con respecto al que a ti te han enseñado, mi amigo. Dice Deuteronomio capítulo 4 en el verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. En el verso 36 dice: desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Cuando se refiere a fuego consumidor era porque Dios estaba ahí o se posicionaba en el monte Sinaí con la finalidad de que su pueblo escuchara su voz, y por lo tanto Dios les avisó a los mismos pueblos de Israel que no traspasasen cierto límite de ese monte para que no cayesen muertos por el fuego de él precisamente, pero el fuego de su santidad, porque todos los que vivían en el Viejo Testamento, vuelvo a repetir, eran muertos espirituales con naturaleza de pecado a raíz del pecado de Adán. Por lo tanto, ellos en contacto con la presencia de Dios, ellos necesariamente podían caer muertos, no porque Dios los destruyese o los matase, sino porque ellos con el mismo pecado que traían, con la misma naturaleza de pecado, caían muertos ante la presencia de Dios, pero era por el pecado que había en ellos. Ahora, quiero decirte también lo que nos dice Deuteronomio capítulo 5 en el verso 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Si se fijan, cuando se está refiriendo a fuego, era la presencia de Dios, pero más aún se está refiriendo que Dios hablaba de en medio del fuego, y ellos, tanto Moisés como los israelitas, tenían miedo a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo fue una consecuencia del pecado de Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, si se fijan ustedes, andaban desnudos, pero después dice que ellos tuvieron miedo a Dios, tuvieron miedo a la presencia de Dios, precisamente porque a raíz del pecado entró el temor, y a raíz de entonces entró un miedo en el ser humano, un miedo que le tenían a Dios, pero no porque Dios sea malo, no porque Dios lo destruya, sino era un miedo y un temor que inició a partir de la caída de Adán, del pecado de Adán. Quiero decirte lo que dice Deuteronomio 5:4, dice: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Realmente cuando habla de fuego consumidor, Pablo, allá en Hebreos 12, capítulo 12, se está refiriendo precisamente a que Dios les hablaba de en medio del fuego que había en el monte Sinaí a los israelitas. Dios les hablaba en medio del fuego. Dios estaba como un mediador entre Dios y el pueblo, en este caso, precisamente el fuego eso era, ¿no? Deuteronomio capítulo 5 en el verso 22 dice: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dijo Moisés. Hay que entender que el fuego consumidor al que se refería en Deuteronomio 5:22 dice, ese fuego era para mostrar su gloria. El Señor mostraba su gloria y su grandeza, y les hablaba de en medio del fuego. Deuteronomio 5:24 dice: y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Los mismos israelitas comprobaron que ni aún ese fuego podía impedir la voz de Dios, la palabra de Dios que le hablara al ser humano, pero ese fuego simbolizaba simple y sencillamente la gloria y la grandeza de Dios, simbolizaba que el ser humano tampoco podía acercarse a él porque eran muertos espirituales, y Dios aún en su bondad les avisaba, que ellos les advertía que no se acercaran al monte. Simple y sencillamente Él quería
demostrarle su grandeza, quería que escucharan su voz y entendieran que era un Dios vivo, un Dios existente, un Dios que da vida y vida en abundancia, un Dios que es un Dios de amor. Tan es así que el hecho de que se hable de que es fuego consumidor significa que Dios les hablaba del monte Sinaí para que ellos oyeran su voz en medio de ese fuego, de esa magnificencia de Dios, de esa grandeza de Dios. Pero ese fuego consumidor no se refiere a que Dios va a destruir a un hijo de Él. Aunque ande en pecado, Dios jamás lo va a tocar. Simple y sencillamente, Eclesiastés 12:8 dice: el que aportillare vallado, dice, le morderá la serpiente. Entonces hay algo importante, que el único que muerde, el único que destruye, el único que mata se llama el diablo, el perro diablo. En el nombre de Jesús yo declaro bendición sobre tu vida y declaro que el espíritu de revelación va a llegar a tu vida y podrás entender esta revelación maravillosa. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén.